vez tus niveles de glucosa en la sangre son demasiados altos. Tomando en cuenta que la glucosa proviene de los alimentos que consumís, es importante tomar en cuenta qué ingieres para mantenerte saludable. Ahora bien, una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células. Con diabetes tipo 1, tu cuerpo no produce insulina. Y con la diabetes tipo 2, tu cuerpo no produce ni utiliza bien esta misma. Es en la siguiente entrevista donde te brindan más detalles sobre la nutrición y alimentación para pacientes diabéticos. Saily Aguilar, Acción 10. Gracias, Saily. Efectivamente, vamos a conversar de esto con una especialista que ya está con nosotros, la doctora Yamilet Moreno. Ella es nutrióloga, ginecóloga y también diabetóloga. Estaremos abordando nutrición y alimentación para pacientes diabéticos. Más que verse, hay que sentirse bien, pero también estar nutrido. ¿Y con qué? Ella nos lo va a decir. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Sí, hay diferentes tipos de alimentos. A veces decimos está descompensada la diabetes e incluso está descompensada la presión. ¿Y qué es lo que cómo se debe alimentar un paciente en general, pero sobre todo diabético, doctor? El paciente diabético, la nutrición es el pilar fundamental para el control metabólico, sumado con otras estrategias como es hacer ejercicio de forma periódica, gestionar el sueño, gestionar las emociones, pero la alimentación va a regular el control metabólico, porque cada vez que nosotros ingerimos alimentos, principalmente los azúcares o carbohidratos, va a salir la hormona madre, que es la insulina, a buscar cómo quemar esa glucosa para poder interiorizarla a las células, para poder usarla como un combustible para las diversas funciones a las que está hecha cada órgano, llámese neurona, llámese riñón, llámese corazón, etcétera. Entonces, nosotros si tenemos un problema de diabetes, que vamos a, sobre todo la diabetes tipo 2, que tenemos dos fenómenos fisiológicos, que es la resistencia insulínica y la deficiencia de producción de insulina. A diferencia de los diabéticos tipo 1, que esos no tienen producción de insulina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar grandes cantidades de carbohidratos si no tenemos la suficiente cantidad de insulina que nos pueda quemar la glucosa? Y también en los receptores de las células tenemos un defecto que se llama resistencia insulínica. Eso no se crea al azar, eso lleva años en que la persona con diabetes tipo 2 llegue a estos fenómenos inflamatorios en su cuerpo y comienza con un desbalance en la nutrición, en donde normalmente se come más de lo que se gasta y el cuerpo le va hablando a uno y uno no le va haciendo caso, como es la verdad. Sí. Cuando usted tiene fatiga después que come, tiene digestiones pesadas, anda ávidamente buscando dulce y está picoteando todo el tiempo, y usted viene viendo que su cintura se le va aumentando, que se le oscurece el cuello, que le aparece vello excesivo alrededor de zonas en las mujeres, zonas que habitualmente son no hay cabello ahí. No hay cabello. Esas cosas te van hablando que hay una resistencia insulínica que no has advertido. Y los vegetales, doctora, tienen una función específica, cada uno, por eso, incluso hasta el color tiene mucho que ver en relación a la alimentación. La alimentación del diabético debe ser una alimentación variada, equilibrada, multicolor, en así donde como tenemos acá, que tenemos de diferentes. Va a haber siempre alimentos que no disparen de una forma rápida el azúcar. Entre ellos se destacan las proteínas, el huevo, el pescado, el pollo, los vegetales, sobre todo los que tienen fibra, que sean de muchos colores, como nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada color va a tener un antioxidante, va a tener una antocianina, va a tener un mineral diferente que va a hacer que la dieta sea variada y que el equilibrio en el buen funcionamiento del cuerpo se dé. Otros aliados de los diabéticos suelen ser las frutas, pero las frutas enteras con su
con su cáscara. Y no muy maduras, doctora. Y no muy maduras, muy importante eso, no muy maduras, porque a mayor maduración, más contenido de fructosa. Y por lo tanto el diabético tiene que buscar cómo ralentizar la absorción de los carbohidratos buenos, porque no es que no va a comer carbohidratos, sino que va a porcionarlos. En pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades. Doctora, aquí tenemos unas láminas, quizás nos explicas, por ejemplo, tenemos una llamada y luego nos explica un poco lo de las láminas. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Le quería hacer una consulta a la doctora. ¿Cuáles son los síntomas para saber si uno tiene diabetes o prediabetes? Porque a mí últimamente se me he estado sintiéndome como desvanecida. No sé si es el calor o son síntomas, porque también me siento como mareada y yo como sano, bastante sano por decirlo así, ¿no? Soy una persona de 71 años, pero físicamente pues estoy bien y de salud solamente soy hipertensa. ¿En su familia hay antecedentes de diabetes? Figúrese que no en la mía propia, sino que en la del esposo de mi hermana. Entonces su hijo sí tiene... ¿Cómo no, doctora? Gracias por llamarnos, doctora. Muchas gracias. Excelente pregunta. La resistencia insulínica generalmente está asociada a prediabetes y esa generalmente cursa asintomática, pero sí hay personas que comienzan a aumentar de peso alrededor de la cintura, comienzan a tener mucha fatigabilidad, principalmente mucha fatiga después que comen, mucha fatiga postprandial, tienen ganas constantes de estar comiendo, siempre dulce, siempre están pensando en la comida, no son capaces de hacer periodos de ayuna de 4 a 6 horas porque ya tienen dolor de cabeza, tienen mareo. Entonces todo eso es como un preámbulo de que hay una disfunción metabólica a nivel de la glicemia. Un examen, doctora. Y generalmente cuando la paciente... Los diabéticos suelen ser asintomáticos. Ya cuando el paciente tiene mucha sed, mucha hambre, mucha orinadera, pérdida de peso, infecciones vaginales o infecciones urinarias o infecciones en la piel, generalmente ya ese paciente ya tiene diabetes propiamente dicho. La señora que nos llamó debería hacerse examen. ¿Qué tipo de examen, debería de hacerse una glicemia en ayuna de 8 a 10 horas o podría hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa si ella tiene muchos factores de riesgo como es obesidad, hipertensión, colesterol alta y tiene vida sedentaria. Y su edad también justifica que se haga una prueba de tolerancia. Cada una de esos exámenes van a ser interpretadas en el contexto de una historia clínica y en el contexto de condiciones de laboratorio. Porque usualmente las personas van a hacerse la glicemia y no respetan el ayuno de 10 horas. Si tenemos otra llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, y está pendiente la doctora para escuchar cuál es su consulta. Adelante. Sí, yo quiero hacer una consulta a la doctora. Yo tengo 37 años. Y estoy padeciendo del riñón y me mandan actualmente a bajar de peso porque estoy sobrepeso, pero de hace un mes para acá me están dando muchos mareos. Yo no me he hecho examen de glucosa, pero me da mareo, me da mucha ansiedad de comer. No sé si ese es parte de los síntomas para padecer de diabetes. Mi mamá padece de diabetes. Sí, esos son en algunas personas algunos síntomas que aparecen de forma temprana. Si es oportuno que usted se haga una prueba de glucosa en sangre y que pueda ser interpretada. ¿Por qué? Porque esas ganas constantes que usted tiene de comer, eso habla a favor de que usted mantiene la insulina en sangre muy elevada, porque cada vez que usted come, precisamente se va a elevar la insulina. Y ese periodo de luna de miel pasa por muchos meses o muchos años hasta que la señora insulina deja de mandarle insulina a usted y aparece el trastorno denominado diabetes. Como no, vámonos, doctora, siempre en continuación con la alimentación del diabético. Usted nos ha traído estas láminas, ahí veo que hay azúcar, miel. Se suponía que la miel, algunas personas se cree que no hay problema, ¿o sí, doctora? Eso es muy importante en las herramientas más básicas de la alimentación, tienen que ver
qué elijo, qué porciono, cómo lo cocino y cómo uso el índice glucémico de los alimentos. Los carbohidratos no son todos malos. Hay un grupo de carbohidratos que se utiliza como combustible. Ahí tenemos la tortilla, los frijoles, el gallo pinto, la papa, la yuca, el quequisque, la avena y todo lo que es pasta integral, arroz integral, etcétera. Eso generalmente tienen fibra y eso no elevan drásticamente el azúcar. Por lo tanto, son aliados del diabético, son aliados de cualquier persona que quiere mantener su estado de salud, pero deben de porcionarse. Es decir, un diabético no puede comer más de 8 carbohidratos buenos y porcionados. Entonces, también la parte de la preparación a grandes rasgos debe respetarse. Todo lo que es licuado, todo lo que son zumos de vegetales o zumos de frutas, no son la elección para el diabético, porque el diabético debe buscar saciedad, no disparar el azúcar y favorecer la flora intestinal o la microbiota. Y los azúcares rápidos como la gaseosa, los ultraprocesados, los cereales, los embutidos y muchos panes blancos y harinas blancas van a disparar el azúcar. Tenemos entonces, otra llamada. El índice... Ya continuamos, doctora. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Quizá le baje el volumen, por favor, a su televisor y nos escucha a través de la bocina. Con muchísimo gusto la doctora le atiende también. Adelante. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas. Continuemos, doctora. Gracias. Entonces, el índice glucémico es una herramienta muy fácil que el diabético o el prediabético, el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina y el paciente conviviendo con obesidad pueden tomar en cuenta. Recuerda que la obesidad es una entidad muy frecuente en el contexto de la diabetes, porque de cada 100 personas diabéticos, 90 son obesos y diabéticos. Entonces, eso es muy importante, el índice glucémico de los alimentos, y se grafica como un semáforo. Entonces, el rojo significa que son los alimentos que se deben de limitar. Cómo no, tenemos una llamadita. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, es que yo quería preguntar, yo soy gordita, peso 200 libras, tengo 44 años, padezco de hígado graso y mi mamá es diabética. Y hay veces que me duelen los dedos de los pies, no sé, yo me he hecho examen de diabetes y me sale negativo. Y no sé de qué vendrá eso, si es del hígado o me quiere dar diabetes, pero mi mamá y mi hermano son diabéticos. Gracias por llamar, doctora. Sí, usted tiene antecedentes heredofamiliares muy importantes, entonces tal vez usted sería más conveniente que se hiciera una prueba que es mucho más sensible y muy específica, que es la prueba de tolerancia a la glucosa en ayuna con 75 gramos. Esa prueba es como lo más específico que el paciente puede hacerse para estar seguro que tiene o no tiene diabetes. ¿Cómo no, doctora? Ahí veo en la lámina que usted nos trajo que el índice de glicemia está en alto, medio y bajo, y cada uno tiene diferentes tipos de alimentos. ¿Y cuáles son los que nosotros debemos de evitar? Usted decía el que está en rojo, como el estilo semáforo que nos está explicando. ¿Por qué? Porque el índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento determinado de subirme el azúcar. Entonces, entre más alto es el índice glucémico que se compara con la glucosa, que es de 100, esos son los alimentos que debemos delimitar. Ya ahí están lo que son los zumos, las harinas blancas, los panes blancos, los helados, todo lo que sea papa. La papa y la yuca y la batata no son malas, pero si yo las majo, yo sencillamente las desintegro y se hacen de muy fácil absorción. Entonces, ¿cómo las voy a optar? Cocidas, al dente, etcétera. El medio es el que podemos tomar con moderación, y ahí van lo que son las papas fritas, lo que es la sandía, el melón, la uva, el pan integral, el arroz integral, la pasta integral. Todo debe ser porcionado. Si usted va a comer una fruta, tiene que ser una fruta pequeña. Una manzana se corresponde a un carbohidrato. Si se come una manzana grande, se corresponde a 2 carbohidratos. ¿Cómo no? ¿Y la otra lámina, doctora, brevemente, antes de irnos? La otra ¿también? Lámina, la del verde es la que nos permite optar por porcionarlos y tenerlos de manera diaria, ¿ya? Ok, ¿cómo no, doctora? Como son las legumbres, que ahí están nuestros frijolitos, ya los vegetales verdes, principalmente que no sean almidones.
Lo importante es que en la dieta siempre haya color, porque el color tiene un impacto en el apetito y además de eso son componentes importantes de fibra. Color y porciones. Y ralentiza la absorción del carbohidrato que usted se va a comer. Entonces va a tener un orden en la forma en que se va a comer el plato. No? Se va a comer primero los montecitos, después se va a comer la proteína, pollo, pescado, huevo, y después se va a comer su pequeña porción de carbohidrato y agua. Los jugos, gaseosas y todo eso no son elección para el diabetes. Gracias, doctora Yamilet Moreno, por esa importante información. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Si quiere ampliar esta información y este tema, con mucho gusto la doctora le va a atender. Hay que aprender a alimentarnos, hay que aprender a nutrirnos. Y usted, paciente diabético, también tiene que aprender a alimentarse. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos.